¿Sí? Sí, que se escucha. Ok, bien, sí, sí. Bien, vamos a tratar de hacer simplemente una intervención rápida y vamos a tratar de continuar ya con el contenido. Primero una pequeña revisión a lo que, a lo que fue la tarea y tratar de dar siempre una retroalimentación, ¿no? Que eso es lo que se quiere. Ok, entonces, fíjense, de la tarea que tuvimos, de ese ejercicio, se entregaron, donde está, se hicieron la entrega de 18 trabajos. ¿Ok? Ustedes son supuestamente 53 participantes y hay 18 trabajos. Entonces, generalmente esto pasa así. ¿Ok? Ahorita tenemos 23 que están reunidos y 18 son los que han presentado, entonces un número medianamente bien. Ok, la idea de esto, jóvenes, es tratar de revisar algunos de los trabajos. Los demás yo los voy revisando ya de manera particular y se le va a ir dando la retroalimentación. Pero para cuestiones de clase, esto tiene que ser un poquito más dinámico. ¿Ok? Entonces voy a mostrarle dentro de estos trabajos algunas de las entregas que se hicieron, que están acá, ¿no? Y de esas entregas vamos a tratar de mirar algunos códigos, ¿sí? Se les pidió que trabajemos con Google Colab, ¿ya? Para hacerlo un poquito más didáctico este proceso. Tengo dos trabajos de los cuales he rescatado. Este es uno y este es el siguiente. Rescato algo importante dentro de ello. Fíjense, aquí está el tema, el título, ¿no? Estándares y buenas prácticas, cumplimiento de PET 8, dice, ¿no? ¿Quién es el autor? Excelente. Y un ejemplo, ¿no? Este programa dice calcula el promedio de dos notas parciales donde primer parcial vale 60 y segunda parcial vale 40. Bien, acá lo tenemos el código y aquí está aquí tenemos el, las variables, ¿no? Constantes de, de asignación, peso parcial 1, peso parcial 2. Y tenemos acá la definición de lo que es el procedimiento, en este caso una función que retorna un promedio. Tenemos parcial 1, parcial 2. Fíjense el cómo lo ha documentado, aplicando los aspectos que indica PET8, ¿no? En cuestiones de docstring, de documentación. Dice calcula el promedio ponderado de dos notas parciales, la primera nota 60 y la segunda 40. Aquí está como parámetro lo que está recibiendo, ¿no? Y especifica que son valores de tipo float, ¿no? Eso es muy importante. Y retorna al promedio, dice ponderado aplicado. Aquí está la formulación de cómo se hacen los cálculos y el retorno de la operación. Y aquí está haciendo, ¿no? El llamado de los datos y la impresión de la nota final. Entonces, una forma clara de mostrarlo, excelente. Yo si corro esto, se supone que debería correr y debería darme el promedio. Vamos a ver, ahí está, promedio es 74, ¿no? Entre 70 y 80, su promedio es 74. Ok, fíjense, básico, ¿no? El esquema que hemos estado utilizando. Ahora lo que tenemos que comenzar es a completar, ¿no? A tratar de hacerlo esto según cómo nos indica la documentación de Python en su guía de estilos que se llama PET8. Esto lo van a ir haciendo jóvenes y lo van a ir desarrollando con el tiempo. Van a ir haciendo que esto vaya mejorando, ¿no? Y haciendo que vaya perfeccionándose todos estos aspectos de manejo, llamémoslo así, de este estilo. Pero para ello, siempre le he dicho, tendríamos que usar también una serie de técnicas jóvenes que me ayuden, ¿no? A mejorar este proceso o agilizarlo. Entonces, ya tenemos el estándar, lo hemos leído, de repente hemos conocido parte de ello, pero queremos agilizar un poco, profundizar este esquema.
Para ello, hoy en día ya saben que la IA ha nacido para ayudarnos en varios de estos procesos, pero esto tiene que ser manejado con mucho criterio, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que comenzar a ayudarnos, hacernos ayudar un poquito, ¿no? En ese manejo. Por ejemplo, yo acabo de hacer uso un poquito en este trabajo para ir ayudándonos a mejorar, ¿no? La idea es el mejoramiento que se tiene que hacer. Vamos a mostrar desde acá, ¿ya? Vamos a decirle, a ver, a la IA, quiero que apliques el 8 en la función calcular. Vamos a ver qué nos hace, cómo nos ayuda. Ahí está. Entonces nos dice, claro, voy a aplicar, dice la convención, en este caso se llama convención a algo que se define como un proceso de estandarización, en este caso el estilo, o le llaman convenciones, ¿no? Algo que se aprobó con varias personas, llamémoslo así, del área, donde nos está diciendo más o menos cómo deberíamos trabajar. ¿Ok? Entonces acá, fíjense, nos da alguna sugerencia, ¿no? El cómo está y el cómo debería estar, ¿no? El código, fíjense que en esta parte de documentación lo deja, está excelente, ¿no? Está definido de esa manera. Acá fíjense el manejo del promedio, ¿no? Acá lo tienen de esta manera y retorna el promedio, pero fíjense a ver qué es lo que haya definido de cambio. Mm, Le está colocando solamente el nombre distinto porque lo están manejando acá en inglés y me supongo que por eso lo está definiendo acá, ¿no? Fíjense que lo único que cambió aquí fue el promedio descrito en inglés, pero lo demás se mantiene. Entonces yo verifico si eso está bien, si necesito que se haga el cambio o no necesito, ¿no? Y aquí fíjense que nos indica cómo deberíamos hacerlo y qué deberíamos devolver. Generalmente está correcto. ¿Ok? Si hubiese algo que no le entendiera en pueden preguntarle, ayudarse. No se olviden que aquí lo que tenemos que hacer es tratar de manejar estos contenidos. Yo ahorita le he dado una instrucción, pero es genérica, ¿no? Le he dicho, quiero que me aplique PET 8, pero no le he indicado desde qué punto, desde qué criterio, digamos, me ayude aquí al manejo documental, al manejo de la escritura, a las convenciones de la definición, por ejemplo, de los nombres y procedimientos. ¿A qué? Por eso le digo que primero, fíjense que dentro del proceso de la IA, yo tengo que conocer en qué consiste estas convenciones, porque si no, no voy a poder saber darle el prompt necesario, ¿no? Entonces ahí lo que tengo que definir es cómo voy a nombrarlo según la conversión, nos habla de este, la definición a través de la primera palabra en minúscula, si voy a adicionar algún otro contenido adicional a ese nombre, la separación con una línea de separación de guión bajo y posteriormente el complemento a ello. Eso lo tengo que agarrar y comenzar a buscar, ¿no? Dentro de esa convención y preguntarle, ¿no? Si está correcto o no, digamos, ¿no? Yo puedo hacer esa pregunta, por ejemplo, puedo cancelar la modificación y hacerle otra pregunta. Por ejemplo, quiero ver según PET 8 si
nombre del, de la función, calcular, no el nombre, sino el nombramiento, no sé, ya vamos a ver, la función calcular promedio es correcto, ¿no? Entonces, según esa convención, ¿no? Tiene que decirme si es correcto. Según la convención P8, fíjense aquí, los nombres de la función deben estar en mayúscula y las palabras separadas por un guión bajo. Fíjense que ahí habla perdón, en minúscula, yo leyendo mayúscula, en minúscula, ¿no? Y separados por un guión bajo. Y sigue esa nomenclatura que se está definiendo. Lo otro, no sé qué es lo que me sugiere, me supongo, recomendamos según P8 sería calcular promedio o en inglés, ¿no? Calculate average, ¿no? Que viene a ser la parte de promedio. Bien, entonces fíjense aquí a lo que me estoy refiriendo con esto, es cómo me voy a ir ayudando, pero en relación a la lectura de ese contenido. ¿Ok? Por los constantes, por ejemplo, vamos a ver si hasta ahí me, lo, me lo muestra. Fíjense, ¿no? Aquí lo tengo. Dice, ampersand constante para el peso parcial 1,60 y para el peso parcial 2,40, ¿no? El porcentaje, ahí está, y está ya documentado. Entonces, fíjense, eso yo lo voy a dar ahí, digamos, ¿no? Y seguimos con los otros que son los otros dos temas que son de cambiar el nombre, pero que no lo vamos a hacer. Si lo acepto, va a ser el cambio al nombre, ¿no? No quería cambiarle el nombre, pero la definición de ahí arriba es la que me interesa, ¿no? Entonces ya saben, fíjense, nos está ayudando de cómo hacer ese tipo de operaciones y documentación. Si ustedes aceptan que eso va a ser el cambio, le pueden dar a aceptar y ya está, ¿no? Pero fíjense que en este caso cambió los nombres del procedimiento. ¿Ok? Bien, la idea de estos jóvenes es trabajar de esa manera, hacernos ayudar de alguna manera, ¿no? Con la nueva tecnología, pero teniendo los conceptos básicos de qué es lo que queremos. Hay muchos que creen que la IA les va a hacer todo, pero no es así, ¿no? La IA ha venido acá a trabajar en ayudarnos en los procesos tediosos que tenemos, de repente en los procesos muy complejos de cálculo, en los procesos también que son demasiado voluminosos, como hacer una revisión de alguna librería, realizar operaciones de testing, ¿no? O realizar operaciones que son complejas, lo puedo utilizar la IA para ayudarme a mejorar ese tipo de codificación. Y también la podemos estar utilizando para ayudarnos a comprender algo o estudiar algún tema en específico. Pero no utilicemos para que nos desarrollen algo. Porque hoy en día existen 10.000 herramientas que ya me permiten verificar cuando
un código ha sido desarrollado, que luego le voy a mostrar, completamente por la IA. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta, jóvenes, en aspectos que son sumamente triviales, ¿no? Como ser, fíjense, ¿no? A veces el cómo yo nombro una variable, cómo yo defino ciertos procedimientos. ¿Por qué? Porque no se olviden que la IA no es una inteligencia como nosotros que piensa, actúa y desarrolla a través de nuevos conocimientos, sino que la IA va y toma la información que se encuentra en todos los repositorios y trata de ubicar ciertos códigos y tratarlo de hacer que encajen, ¿no?, en lo que ustedes están desarrollando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas palabras, esas formas de asignación, esas formas de declaración, esas formas de llamadas, van a ser siempre las mismas. Y entonces, la inteligencia artificial, cuando ustedes comienzan a utilizar herramientas que definan y digan qué código ha sido utilizado por la IA, se van a dar cuenta de que les va a aparecer, ¿no?, tanto porcentaje ha sido utilizado por la IA y tanto porcentaje ha sido desarrollado por ustedes. Entonces, yo no estoy entrando a eso, pero la tengo instalado, tengo varias herramientas de código que me ayudan a verificar todo eso, donde luego se lo voy a mostrar, donde podemos comparar todo esto. ¿Por qué? Porque es el que sabe cómo funciona todo esto y cómo ha sido desarrollado, nos damos cuenta de cómo operar. ¿Me entienden? Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? Por eso le digo, utilícenla. No le digo no la utilicen, utilícenla, pero utilícenla bien. Utilícenla para aprender, utilícenla para mejorar un código, utilícenla de repente para estudiar y comprender algo que no entiendan, empleenla, pero no para que les haga la tarea, porque si no, nos vamos a ir dando cuenta muy claramente cuando vamos pidiéndole una serie de explicaciones cuando ustedes desarrollen su proyecto, cuando den sus exámenes, y ahí va a resurgir el problema de su conocimiento. ¿Ok? Entonces háganlo conscientemente. Bien, solamente eso les sugiero. Por lo demás, hay N herramientas, utilícenla. Mientras mejore su aspecto programático y de desarrollo, mucho mejor, háganlo, pero no lo utilicen para reemplazarlo a ustedes. ¿Ok? Esa es la idea principal. Bien. Entonces, hasta ahí, jóvenes, fíjense, tenemos esa idea. Fíjense, igual aquí, mostrar, dice PED 8, empleando un método RIP, dice, ¿no? Es el que había antes en mi contenido, aquí lo está utilizando para otra cosa, no borró esa parte, ¿no? Aquí está el de calcular promedio, ¿no? El cómo lo está haciendo, lo mismo, no sé si es el mismo de acá, no, es el mismo, ¿no? Ah, no, este es peso, ¿ya? Aquí es promedio ponderado de 2 notas, lo mismo, pero argumento, nota 1, peso 1, nota 2, peso 2. Nota y peso, promedio, calcular, 0.20, 0.40, a ver, veamos. No, lo mismo, no sé, para nota por peso, no sé para qué lo está utilizando, pero bueno, la idea de esto es aplicar la documentación. Todavía no nos estamos fijando en el asunto del código, pero ya ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces vayan trabajando en eso, jóvenes. Aquí hay otro ejercicio de otro compañero, ¿no?, donde él ha hecho también documentaciones, fíjense ahí, ¿no? Programa de práctica, dice, para la aplicación de estilos de código con PED 8. Clasificar la edad, dice, ¿no? Clasificación de la edad, tiene ahí como definición. Aquí le falta hacer lo que hizo su compañero, tratar de ver qué parámetros se está utilizando, qué es lo que está retornando, ¿no? Y una pequeña descripción de lo que hace el método, ¿no? Aquí en la función, igual, es muy genérica, ¿no? Vamos viendo también para qué están utilizando cada una de las cosas.
qué es lo que están haciendo internamente ya para la llamada a las funciones o procedimientos y para qué nos sirve. ¿Ok? Tratemos de completar eso, ya les mostré cómo podríamos ir haciéndolo y cómo nos pueden ir ayudando. Otra cosa muy clara es, por ejemplo, en operaciones como ser estas, operaciones un poquito reducidas, como ser cálculo de base por altura dividido entre 2, hay muchas formas, según el 8, no muchas formas, sino que le dice cuál es la mejor manera de poder realizar una operación resumida. ¿Ok? Entonces veámoslo dentro de las operaciones que realiza PED8, si estas están dentro de esos parámetros, ¿no?, que están implementando. ¿Ok? Por lo demás lo veo que está bien, no hay ningún problema. Igual acá, cuando hacemos operaciones de agrupamiento, ¿no?, hay formas para reducir también las llamadas, reducir también las condicionales y hacer una serie de operaciones. Busquémoslo dentro del PED8 y veamos cuál es la mejor alternativa o solución. Y consúltenle también a la IA para que les vaya a ayudar. ¿Ok? Por lo demás, lo veo que hemos cumplido medianamente con la tarea especificada. Pero ahora lo que quiero que comiencen a hacer en todo lo que vamos desarrollando, jóvenes, empleenlo dentro de la ejecución de todas sus tareas. ¿Ok? No es solamente para esta tarea, que luego cuando le pida otra cosa, comiencen a hacerlo sin respetar lo que son las convenciones de PED8. ¿Ok? Háganlo para todo. Empiecen a utilizarlo en todo. Porque eso es lo que vamos a ir trabajando. Bien, no sé si hasta acá, jóvenes, tienen alguna pregunta. Por lo menos, por lo mío, ya está. Eso era lo que quería ver. Y ya para lo demás vamos a comenzar más un ratito a seguir con la temática. ¿Alguien? ¿Todo entendido? ¿No tienen ningún comentario? Porque esto no lo vamos a volver a repetir, ¿no? La idea es que lo entendamos y lo trabajemos. ¿Todo correcto? Bien. Ya saben, no volvemos a ver este tema. Sigamos. A ver, vamos a ver. Estamos acá. Estamos viendo, estábamos en estándar de codificación. Ahora vamos a iniciar, jóvenes, con la unidad 1. ¿Ok? Modelo de representación de estructuras de datos. Y aquí nos vamos a quedar un pequeño tiempo para comenzar a entender a qué nos referimos con este tipo de estructuras de datos, denominadas también los modelos de representación de datos. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de ver en qué consiste y cómo lo vamos a utilizar. En todo proceso de programación, jóvenes, viene inmerso estos modelos de representación y lo utilizamos generalmente para diferentes tipos de implementación. ¿Qué es lo que significa esto para diferentes tipos de implementación? Dependiendo del tipo de implementación, yo voy a emplear algunos tipos de modelos, ¿no? Esa es la idea principal. Veamos primero, voy a entrar acá a nuestro poderoso Google y vamos a preguntarle, a ver acá.
¿Qué son los modelos de representación de datos? Pero a ver, vamos a tratar de hacérsela la pregunta según lo que tenemos acá, modelos de representación de estructuras de datos, ¿ya? Para tenerlo más cerrado. Vamos a ver qué nos dice y a partir de ahí vamos a sacar unos conceptos ya de lo que yo creo que deberíamos tomar en cuenta. A ver, esperaremos un poquito. Ahí está. Los modelos de representación de estructura de datos son marcos conceptuales, dice, que se utilizan para describir la escritura, la relación, las restricciones de datos en sus sistemas de información. Esencialmente actúan, dice, con un plano o un mapa de definición, cómo se organizan, se interconectan los datos, facilitan su comprensión tanto en las personas como en los sistemas de información. Uno de estos modelos de representación lo tenemos como el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. Ok, parte de eso, pero fíjense que esto va más relacionado a los que son modelos de base de datos. Ok, pero no vamos a ir a los modelos de estructuras de datos, que no sé si más acá habla algo, no. ¿Ya? Y cuando hablamos de estos modelos, nos referimos a por lo menos 3 tipos o 4 tipos de modelos que son los que vamos a ir viendo. Fíjense que acá hablamos de ese tipo de modelos y representaciones. Por ejemplo, quiero ver, a ver si lo tenemos acá. Nos dice, a ver, acá está, ¿ya? Modelo de representación de datos como ser abstracto, estático, dinámico, simulado y persistente. ¿Ya? Estos son los modelos a los que me estoy refiriendo. ¿Ok? Vamos a pasar eso y vamos a ver sus respuestas. ¿Ok? Y sobre ello vamos a ir conversando ahorita para comenzar a ver. Hablábamos, fíjense, ahí creo que hablan de 4 modelos, abstracto, 5, ¿no? Abstracto, dinámico, estático, simulado y persistente. Cuando hablamos de tipo de datos o estructuras de datos, hablamos de tipos de datos. Y generalmente cuando hablamos de estructuras de datos, hablamos de tipo de datos abstractos, dice, ¿no? Tipo de datos que son definidos o creados o desarrollados por el usuario o el programador, ¿no? Eso es a lo que nos referimos cuando nos estamos refiriendo con tipos de datos. Por ejemplo, tenemos tipos de datos que no son definidos por el usuario, como ser integer, float, de repente bytes, block, no sé, y diferentes tipos de datos que se pueden dar, ¿no? String y otros más, que son básicos o le llaman primarios dentro de un lenguaje de programación. Pero cuando definimos tipos de datos abstractos, estamos diciendo que son tipos que no están definidos por el lenguaje de programación y que son creados por el desarrollador para el uso y empleo en diferentes tipos de estructuras, como sea sistemas, software, embebidos y otros más, que necesitamos nosotros dentro de la implementación. Entonces, estos modelos son muy utilizados para ese tipo de representaciones. Entonces, cuando hablamos de modelos, estamos hablando de cómo se representan esos datos para su uso y su persistencia posterior dentro, ya sea de una base de datos, ya sea de la memoria, o ya sea dentro de estructuras de transporte dentro de un sistema de información. ¿Ok? A eso es a lo que nos referimos entonces con estos modelos. Entonces tenemos un modelo de tipo de datos abstracto denominado también TA, es una parte de ella. Fíjense, aquí nos dice, este modelo abstracto se enfoca en qué y no en el cómo, es decir,
qué es lo que yo quiero resolver y no cómo lo voy a resolver. Sino estamos pensando en la idea principal, ¿no? El qué es lo que quiero hacer con ese problema y cómo lo puedo transformar. Pero no me estoy refiriendo cómo lo voy a estructurar o qué voy a emplear para hacerlo, sino cómo lo voy a resolver, la idea. Entonces, esa forma de abstracción está inmersa en todo proceso de desarrollo. Generalmente cuando vemos algoritmos, ¿no? Cuando vemos flujos de datos, tratamos de modelar una idea, ¿no? Y decir, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿No? Es por eso que se define un conjunto de datos y operaciones que se pueden realizar sobre ellos, pero oculta el detalle de su implementación. Es como, dice el plano de un coche, te muestra que es un vehículo con asientos, volantes y motor y que puede hacer, dice, puede realizar las tareas como ser aceleración, frenado, girado, pero no te dice exactamente qué material está hecho, qué es lo que utiliza y cómo funciona la combustión interna. Entonces, estamos hablando de ideas generales. Entonces, características principales de lo que podemos ver dentro de un tipo de dato abstracto es la separación entre la interfase de los usuarios, de lo que ve, y la implementación del desarrollo del código. Ejemplo, una lista es un tipo de dato abstracto sobre el que podemos añadir elementos, eliminar elementos, buscar elementos, posesionar un elemento. Sin embargo, esta lista podría estar implementada con diferentes tipos de estructuras, como ser arreglos estáticos, enlaces dinámicos o otro tipo de estructura de implementación. Y a esto es a lo que yo quiero que nos enfoquemos, ¿no? En esta temática que vamos a comenzar a desarrollar hoy. Fíjense, y esta es la idea principal de las estructuras de datos y de la abstracción. Este ejemplo que nos está dando es algo muy importante. Por ejemplo, yo declaro o defino una lista, pero cuando yo comienzo a utilizarla como usuario de esa implementación, yo no me doy cuenta cómo la han implementado, simplemente la uso. Es lo mismo que hoy en día estamos haciendo, ¿no? Estamos utilizando la IA, por ejemplo, ahorita yo la estoy utilizando, pero no sabemos cómo está diseñada, ¿no? ¿Qué componentes esta utiliza, ¿no? Cómo hace el llamado, cómo hace la interpretación, cómo hace la búsqueda, cómo hace una serie de operaciones de pensamiento, sino simplemente la uso. No sé cómo está implementado, pero la uso. Lo que me interesa es la funcionalidad. Entonces, cuando yo desarrollo la abstracción, pasa lo mismo, ¿no? Defino un método cualquiera, ¿no? En este caso, una estructura cualquiera, en este caso una pila, una cola, una lista, la defino, pero internamente yo no sé cómo la están implementando, pero la uso. Sé que ahí puedo adicionar elementos, como decía el ejemplo, puedo buscar un elemento, puedo insertar elementos, puedo eliminar elementos. ¿Ok? Eso es lo que me interesa, ¿no? Como usuario dentro de esa lista. Entonces, uno de esos tipos de datos o modelos de datos me permiten abstraerme y a eso se le denomina TEA, tipo de datos abstractos. ¿Ok? El primero que vamos a conocer. Luego están los modelos estáticos. Un modelo estático es el cuyo tamaño y estructura se define en tiempo de compilación, dice. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a estructuras de este tipo? ¿No? Las estructuras estáticas generalmente se diferencian las dinámicas en el manejo y en la separación del uso de la memoria. Generalmente viene ahí, ¿no? La diferenciación entre un tipo de dato estático y un tipo de dato dinámico. Generalmente casi no lo entendemos y decimos, ¿por qué? ¿No? Cuando lo define ahí, lo define como estático. Y muchos comienzan a pensar, yo igual lo defino como estático. Entonces, lo que tenemos que comenzar a comprender aquí es por qué utilizamos un modelo estático. Y eso es lo que quiero que comencemos a definir acá. Dice que es el cuyo tamaño de estructura se define en tiempo de compilación.
Es decir, cuando el código está siendo compilado y posteriormente interpretado para generar un código objeto, ahí comenzamos a saber que esa estructura cuánto de memoria va a ocupar para poderlo separar directamente dentro de la memoria y dentro de los registros de cuánto es lo que se va a usar. Entonces, si nos damos cuenta, el modelamiento estático generalmente va basado en la comprensión de cuánto de tamaño de estructuras voy a utilizar para la implementación de mis sistemas o mis implementaciones que voy a hacer. Es por eso que antiguamente cuando se desarrollaba código, nosotros lo desarrollábamos, por ejemplo, y me incluyo porque lo desarrollábamos en ambientes donde antes se manejaban la memoria por kbytes, ¿no? 64 kbytes, 128, hablábamos de memoria. Lo máximo que se conocía en su momento era 2 megas, 4 megas, ¿no? De memoria. ¿Se imaginan tener equipos con esa cantidad de memoria y que todavía podíamos desarrollar juegos sobre esas arquitecturas, desarrollar sistemas sobre esa estructura? Es pensar en mucho manejo de optimización en el desarrollo de la codificación. Y ahí era donde se pensaba mucho en estos modelos estáticos, donde nosotros teníamos que comenzar a ver nuestras estructuras de datos cuánto pesaban. Y teníamos que ver si ese peso nos iba a dar para poderlo correr dentro de esa máquina. Entonces teníamos que empezar a hacer cálculos, teníamos que empezar a liberar memoria, hacer el manejo y gestión de cada uno de los objetos que se estaban ejecutando. Entonces, de ahí nace este tipo de modelamiento. Dice características principales, espacio y memoria, se asigna una sola vez y es fijo, ¿no? Ventaja, el acceso a datos suele ser mucho más rápido y eficiente. Desventaja, se puede desperdiciar memoria si no se usa todo el espacio en esa asignación. O puede quedarse corto si se necesita más datos dentro de lo que habías presupuestado, ¿no? Ejemplo, arreglos, vectores. Cuando se declara un índice de tipo mi arreglo de 10 elementos, reservamos espacios exactamente para 10 enteros. No se puede guardar 11 enteros si se define de esta manera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un modelo abstracto, un modelo estático, y ahora vamos a comenzar a ver un poquito del modelo dinámico. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos con un modelo dinámico? Generalmente, como les decía, comenzamos nosotros a escribir código sin tener idea de cómo lo estamos haciendo o para qué lo estamos haciendo. Entonces, esta es la primera observación que les comienzo a dar a ustedes. Piensen primero en el tipo de modelado de datos que van a utilizar durante el proceso de su programación, porque eso va a definir muchas cosas o muchos aspectos durante la ejecución de su código. Modelos dinámicos, dice, ¿no? A diferencia de los estáticos, un modelo dinámico puede crecer o encogerse en tiempo de ejecución según sus necesidades. La memoria se asigna y se libera conforme, ¿no? ¿Dónde está? Se libera conforme se añade o se eliminan datos según la analogía, como una cadena, ¿no? A la cual se puede añadir o quitar, ¿no? Eslabones en cualquier momento. Característica, flexibilidad en el uso de memoria. Ventaja, solo se usa la memoria que se necesita y se evita desperdicio. Desventaja, el acceso a los elementos puede ser un poco más lento que los estáticos y la gestión de memoria un poco más complejas. ¿Dónde lo vemos eso? Generalmente en listas enlazadas o todas las estructuras en las cuales se maneje puntero o direcciones de memoria. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que nos referimos con modelamientos de tipos dinámicos. Y tenemos luego los modelos simulados y posteriormente los modelos persistentes.
Los modelos simulados, ¿no? En este caso, es la representación de un sistema o un proceso en el mundo real, ¿no? Que evalúa o se evalúa con el tiempo. No es tanto una estructura de datos, sino un programa que emite el comportamiento del análisis que predice un futuro o entrena a una persona en un entorno virtual o controlado. A ver, ¿por qué hablamos de modelos simulados? Porque muchas veces dentro del proceso de desarrollo que nosotros tenemos, hablamos de simulación. La simulación viene a ser el manejo de ciertos comportamientos en un entorno controlado. Es decir, yo voy a hacer una simulación del cargar, por ejemplo, boletas de sufragio, por ejemplo, dentro de un sistema. Hago la simulación con 1.000.000 de boletas y veo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Un proceso de modelado. ¿Cómo lo hago? A través de simulación. Y a partir de ahí voy a poder detectar, ¿no? Si hay problemas o no durante ese proceso de desarrollo. Simplemente lo vemos como una idea de modelamiento. El otro es el modelado persistente. Como su nombre lo dice, es la forma en la cual persistimos los datos dentro de un sistema o dentro de una base de datos o dentro de un determinado programa informático. ¿Para qué se la utiliza la persistencia? Se la utiliza para que estos datos que anteriormente los manejábamos en memoria, hoy lo podamos manejar dentro del disco duro, a través de un archivo o a través de una estructura de una base de datos. Entonces, estos modelos persistentes me permiten también realizar operaciones de estructuras, de desarrollo de estructuras, pero que no van a eliminarse en el transcurso de la ejecución del programa. ¿Ok? Para eso lo utilizamos y muchas veces lo utilizamos para guardar ciertos parámetros dentro de nuestro programa que la siguiente vez que lo ejecutemos estén ahí presentes. ¿Ok? Entonces, jóvenes, esa es la teoría. Ahora, ¿cuál es la idea de trabajar con este tipo de modelos? Lo vamos a ver aquí dentro de esta tarea, ¿sí? Que vamos a comenzar a desarrollar un poquito de ese tipo de modelado, ¿no? Y yo aquí tengo una práctica de laboratorio que ustedes la van a tener, donde hago una clasificación de este tipo de modelos, ¿no? Donde le muestro algunos ejercicios de cómo se hace ciertos modelados desde el punto de vista estático, desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista persistente o desde el punto de vista simulado. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos para que ustedes puedan ir desarrollándolo. Estos ejercicios los vamos a ir trabajando más adelante, ¿sí? Para que ustedes comiencen a ir viendo cómo lo van a ir desarrollando, ¿ya? Dice trabajar sobre una plataforma, en este caso GitHub o Google Colab. En este caso le estoy pidiendo que lo trabajemos en Google Colab para que sea un poco más fácil la revisión, ¿no? De estos ejemplos. Cada estudiante debe crear, dicen, una cuenta, luego organizar la carpeta donde tengan acceso a esta estructura, tareas o proyectos. En esta carpeta se subirán, dice, ¿no? Las tareas que se plantean en cada uno de los módulos y los proyectos. Los dos proyectos que se hacen por módulo, dice, ¿no? Se realizarán las siguientes prácticas. Realizar la práctica definida dentro de la plataforma Google Colab que tenemos acá y realizar, dice, por lo menos 2 tipos de ejemplos en esa tarea, subir los ejercicios y resultados dentro de la plataforma GitHub y pasar el link dentro de la plataforma para que lo podamos ver como lo han hecho con las demás tareas, ¿no? Esa sería la idea de esta tarea que no está todavía definida para cuándo. Ya la voy a comenzar a colocar. Lo que quiero ahí es que comencemos a ver cómo vamos a desarrollar esas prácticas. Primero,
No se olviden, ya estamos entrando en temática. Ahora quiero que comencemos a trabajar sobre este tipo de modelados. Mírenlo los ejemplos, vean qué tipo de ejemplos ustedes pueden trabajar sobre estos tipos que ser, como ser abstracto, estático, dinámico, ¿no? Persistente y simulado. ¿Cómo voy a trabajar yo con estructuras de datos de este tipo para poder hacer las representaciones de estos tipos de modelos? Pueden utilizar cualquier idea, la idea que yo les planteé ahí, o otras ideas más, y poder comenzar a ver de realizar esta tarea. Para ello tienen documentación aquí en la plataforma, tienen los ejercicios que les he pasado y tienen el internet para comenzar a ver, ¿no?, qué ejemplos pueden ir desarrollando. La idea es que comencemos a crear estructuras que tengan este tipo de modelos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda en relación a esto. Yo voy a tratar de habilitarlo ya para que podamos trabajar ya sobre esa temática. Y ya conmigo, la siguiente clase vamos a seguir haciendo algunos ejercicios y prácticas, ¿ya? Por el momento quiero que entiendan la teoría, ingresen a ver los ejercicios y traten de ir haciendo algo hasta que desarrollemos algunas prácticas más, ¿ya? Pero ya con eso deberíamos comenzar a plantearnos los ejercicios. Hoy es 19. Estamos desde la 3. A ver, vamos a darnos un tiempito mientras vamos asimilando y vamos comenzando a trabajar. Hoy estamos en 19, lo vamos a poner, esta clase son martes y jueves, vamos a ponerlo para el día jueves. Hoy es 21, tendría que ser. Igual a la misma hora. Okay. Y yo le voy a tirar una revisadita en 22. Igual a las 15. Okay. Entonces, vamos trabajando eso, jóvenes. Ya lo guardé. Ahora, no sé si tienen hasta ahí alguna consulta. Si no, vayan mirando ya la documentación con la explicación que yo les he dado y comencemos a tratar de ver cómo vamos a resolver ese trabajo. Ingeniero. Sí, dígame. Entonces lo que ahorita tenemos que hacer es crear una cuenta de GitHub y hacer todos los pasos que hice en esa tarea. Exactamente, en el problema ese y resolver esos 3 tipos de modelos con mínimamente 2 ejemplos por cada uno de ellos. ¿Ya? Bienísimo. Si tienen alguna duda, me lo van comunicando dentro del grupo, ¿sí? Para que en la siguiente sesión que tengamos lo podemos ir viendo. Como le digo, esto quiero ver yo sus avances, cómo van haciéndolo. Si tienen duda ese día lo vamos a ir resolviendo, pero quiero que ya vayan trabajando en estos proyectos, ¿no? En estas pequeñas tareas. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bien, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Vamos trabajando en eso, por favor. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Hasta luego, ingeniero.